semana se profundizó el conflicto en la ciudad de Buenos Aires con los médicos residentes y concurrentes de los hospitales porteños, y en la provincia de Buenos Aires se resolvió esta situación de manera muy diferente. Para hablar de eso ya estamos en comunicación con el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak. Hola Nicolás, ¿qué tal? Fernando Siveira, Agustín López Núñez del Destape Radio te saludan, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola. Bien, muy bien. Bueno, ustedes resolvieron de otra manera la situación de los médicos residentes en la provincia, ¿no? Bueno, estamos trabajando en eso, pero sí, tuvimos un camino largo, de un poco más de 2 años, donde... ¿Qué pasa con los residentes? No es un problema salarial, es un problema de condiciones de trabajo. Yo hice la residencia, cuando fui residente también me organicé y luché para cambiar las condiciones de los trabajadores, porque esto de trabajar 24 horas de corrido, luego tener la jornada laboral y poder trabajar 36 horas sin parar, es peligroso, es malo para la formación. La residencia es un proceso de formación del trabajo, no es un trabajador que tiene que ocuparse de la responsabilidad de atender a los hospitales, sino de formarse, de talento atiende, pero se forma mal, se pone en riesgo la salud de los pacientes y se pone en riesgo su propia salud porque hay muchos accidentes laborales que en medicina son delicados, son peligrosos, en función de estar tan cansados. Así que nosotros, desde que asumimos, abrimos una mesa de trabajo con los residentes y las residentes de la provincia y fuimos tocando todos los puntos del trabajo. Y bueno, vamos a bajar las guardias de 24 a 12 horas, le sacamos el sábado de inglés que había en la provincia, se trabajaba hasta mediodía los sábados, mejoramos las condiciones de formación, dimos más centralidad sobre el proceso de aprendizaje, las competencias que se deben adquirir. Bueno, pudimos hacer aportes tradicionales, que era un tema que no se hacía en la provincia, y mejoramos el sueldo, de manera tal también que aquellos que trabajan más horas, cuando tienen que hacer guardias, ganan un poco más de plata, los que se tienen que ir a trabajar a zonas que no son tan elegidas, la provincia es muy grande, y por ahí en algún lugar se elige menos, entonces le ponemos un plus para que también se radiquen más profesionales allá, y de esa manera ahora estamos sin conflicto. Y también ayer cerró la readjudicación, que es la segunda instancia de donde se eligen los nuevos cargos de residentes, le eligen todos los que se gradúan. Y nos fue muy bien, porque nosotros habitualmente teníamos en la readjudicación, nos elegían 190, 200 médicos y médicas nuevos, y nos eligieron 311. Así que quizás tenga que ver un poco también con que pudimos establecer el diálogo, escuchar, hacer un esfuerzo económico, tomar una decisión política. Ha crecido mucho, por supuesto, también en la provincia de Buenos Aires desde que asumió Kicillof, y bueno, se expresa de esta manera. Nicolás, la verdad que quería hablar con vos también porque, bueno, más allá de este tema de los residentes, lo que se planteó esta semana fue, bueno, Cristina puso un tuit que le resultaba inaceptable el nuevo aumento de 2 dígitos, 13,8% fue, de la medicina prepaga. Dice que, bueno, vos venís estudiando el sistema de salud argentino, que está dividido, bueno, hay un sector público, está el de la medicina prepaga y está el de las obras sociales, ¿no? En algún momento se planteó la unificación, algunos lo resisten, la CGT lo resiste, pero me da la sensación, yo lo que uno ve es que la medicina prepaga no deja de aumentar, aumentó más que la inflación, por lo más de lo que diga Volocopit, que dijo otra cosa, y los médicos, los que conoce, cada vez cobran menos. No se entiende eso que pasa, muchos están yendo de las prepagas y cobran aparte, o cada vez cubren menos. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? ¿Qué nos podés explicar? Sí, es cierto que la integración del sistema, no es la unificación lo que estamos buscando, sino la integración, la articulación. La articulación. Es muy importante que haya, pero en muchos sentidos, no tiene que ver con propietarios del sistema, sino con el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, ahora estamos en una campaña nacional de vacunación, tenemos que dar un refuerzo de 1 a 4 años de sarampión, rubiola, paperas y poliomielitis, y esa campaña es para toda la población argentina, para el 100% de los chicos de 1 a 4 años, pero solo se está ocupando el Estado. Si no logramos que el sector de la seguridad social y privado especialmente, que tienen a cargo gran parte de esta población, lleven adelante las políticas públicas de prevención y de promoción. Entonces la articulación y la integración del sistema de salud tiene que ver también con esto. Para que esto suceda, a la hora de regular el financiamiento, no puede ser solamente por un resultado de ingresos y egresos. Ni hablar que, como siempre explica Daniel Goyan,
No es solamente un problema de ingresos y egresos cuando hay un resultado financiero sobre eso, que cualquier sistema de seguros, cuando se regula el aumento en los seguros, del auto, de cualquier tipo de seguros, no se hace solamente análisis de ingresos y egresos, sino también se análisis de qué sucede financieramente con ese capital que está trabajando en el mercado financiero. Bueno, eso también debería suceder en salud con los seguros de prepagas, porque evidentemente si no hay una ganancia que no está siendo contabilizada y se expresa después en aumentos que también, como decís vos, no llegan después a los trabajadores. Tenemos más de 100% de aumento en el sector de prepago, pero la paritaria de FATSA que está en discusión en este momento está muy por debajo. FATSA, el Sindicato de Sanidad, está muy por debajo. Pero aparte, es algo, yo no sé si pasó en los últimos tiempos, porque hoy los médicos, obviamente estamos hablando de los que empiezan, los que están haciendo sus primeros años, debe haber obviamente médicos famosos que tienen o muy reconocidos en su área, que no tienen ningún problema y pueden cobrar lo que quieren, pero sí que hoy pasó a ser como una ocupación mal pagada la de médico, ¿no? Bueno, en general los médicos, se puede decir algo que es antipático para mis colegas, en general los médicos tenemos recursos para poder trabajar y no ganar mal. Lo que sucede es que muchas veces un solo trabajo no es suficiente. Y la calidad de vida que se desprende después de esto, tener 4 o 5 trabajos, y con todo eso se consigue una suma que esté bien, es una calidad de vida bastante poco buena, poco satisfactoria, y que lleva a que tengamos una cosa muy común en la medicina, que es lo dice un burnout en inglés, pero que es síndrome de quemado. El quemado. Muy jóvenes los profesionales de salud se cansan de laburar, porque estuvieron durante mucho tiempo trabajando en exceso y sobre todo desintegrados, en 4 o 5 laburos distintos, 80 horas y la aumentan un 10% acá. Mira, pasando en el sector público también pasa lamentablemente, y eso es una cosa que tenemos que coordinar y articular más, que para que de un municipio están faltando médicos le aumentan el 10% y se lo sacan al municipio del lado. Entonces hay una competencia por unos mangos, un laburo, cuando trabajar de médico no es ir a cubrir un parche. Hay que conocer el proceso de trabajo, conocer la institución, tener una idea de cómo se resuelven los problemas habitualmente ahí. Si no, la calidad de la atención también se ve afectada. No es solamente el conocimiento del profesional con el paciente, sino que hay todo un sistema que tiene que mejorarse. Para que esto suceda necesitamos tener reglas mucho más claras, por eso la integración del sistema de salud. Debiéramos tener salarios iguales para tareas similares, que logramos tener jornadas laborales aceptables, y quizás de esa manera podría haber si hubiera una distribución del trabajo y los recursos entre todos los profesionales, si nos circunscribimos a los médicos es más claro esto, si una cantidad de dinero y horas de trabajo entre todos los profesionales, habría mejores condiciones. Hoy que tenemos algunos muy explotados que ganan muy poco, otros que ganan demasiado dinero, que se han metido en una medicina de lucro, que tampoco hace bien, porque la salud no puede estar relacionada con cuánto gana el profesional de la salud, porque entonces hay sobreestímulo a hacer uso de tecnologías que no las envían a la gente. Todo eso en los países del mundo con sistema de salud no funciona, Europa en general entero está regulado. No se trabaja de cualquier manera. Hoy cuando uno se va a atender a un guardia, en muchos casos pasa que son jóvenes médicos que vienen de otros países latinoamericanos. Pasa mucho. ¿Qué es ese proceso que se está dando? ¿Esos chicos estudiaron acá o son chicos que vienen ya recibidos de médicos en sus países? Bueno, muchísimos vienen recibidos de médicos en otros países. De hecho, los que asumen las residencias en la provincia de Buenos Aires, entre las primeras 5 universidades que aportan graduados, está la UBA, la de La Plata y la UBA de Bolivia. Es decir, que se reciben aquí y vienen a hacer sus residencias acá para formarse, porque el sistema de residencias de Argentina, más allá del esfuerzo, es extraordinario, que se forma, es muy buen médico. Hay muchísimos estudiando en las universidades también, que son de los países limítrofes, de otros países latinoamericanos, y eso también es interesante. Se van a empezar a graduar en los próximos años y hay que ver si se quedan acá o se vuelven a sus países. Lo malo que está pasando con esto es que con la situación económica que tenemos y la evaluación respecto al dólar, hay muchos que habían venido hace unos años de países latinoamericanos que se empezaron a ir. Y eso está haciendo que estén faltando profesionales en muchos lugares de laburo, guardias, sobre todo en el interior, y hay que ver cómo se acomoda, porque hoy estamos en una dificultad de profesionales. Lo bueno es que las universidades públicas están con muchísimos estudiantes y que esperemos que en los próximos años tengamos una gran llegada de muchos graduados. Ajá, ¿se están anotando a medicina?
Sí, muchos en las universidades tradicionales. La Plata aumentó la cantidad, la UBA tiene una cantidad gigante de estudiantes, pero además tenemos la Universidad Jaureche, la de Mar del Plata, que ya están empezando a dar sus primeras cortes de graduados, la de La Matanza, que si bien es un poco más chica en cantidades, también está dando graduados. Empezó en José de Paz una carrera también muy grande, que en 6 años está dando graduados también. De otros sectores sociales que antes no llegaban a estudiar medicina, hoy están pudiendo hacerlo. Esperemos que esto nos pueda aumentar la cantidad de graduados. Mira, para que tengas una idea, cuando yo me recibí hace ya 16 años, eran 5.000 graduados por año, hoy siguen siendo 5.000. Pero las proyecciones es que en los próximos 5 años esto se duplica. Ah, mira vos. Y lo último que te pregunto, bueno, vos planteás, entiendo, esto de también tener en cuenta el negocio financiero cuando se habla de las ganancias de las medicinas prepagas, pero lo que pasa también, bueno, vemos en las obras sociales que los jefes sindicales también le piden al gobierno que compense en mayor medida los recursos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si vos tenés una medicina prepaga o las obras sociales, ¿se encareció lo que, no sé si son los medicamentos o la oferta que ellos hacen? ¿Por qué necesitan más recursos? ¿Por qué necesitan aumentar? Bueno, es cierto que salud es naturalmente inflacionario, porque la aparición de nuevas tecnologías hacen que tengamos nuevas capacidades de atención, y a diferencia de otras ramas industriales, una tecnología no simplifica el proceso, sino que agrega más complejidad. Entonces, un nuevo aparato, necesitamos un nuevo especialista que maneje ese aparato, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, la tecnología hace que sea más costosa la salud siempre. Pero sobre eso se agregan muchos problemas importantes, como por ejemplo, oligopolios o monopolios, que aumentan el precio, por ejemplo, los medicamentos por arriba de los acuerdos, por arriba de la inflación, que pone presión sobre el sistema. Pero ahí también otro de los problemas de fondo más grandes, y por qué la integración del sistema de salud, porque en tanto nosotros corramos detrás de cada aparición de tecnología, pagando la medicalización de ciertas cuestiones que en vez de trabajar con protocolos más organizados y trabajar más en prevención y en promoción, se va corriendo siempre atrás de la prestación de todos los servicios, hay un uso indiscriminado de ciertos estudios o ciertas tecnologías. En el lugar, esto es grandes centros urbanos, uno sale al interior y te está faltando. De hecho, porque es muy difícil invertir. Por ejemplo, ¿qué tipo de estudio te parece que se hace abuso? Bueno, estudios diagnósticos de toda índole. Existen una cosa que, por ejemplo, no está recomendado en ningún lugar del mundo, que ustedes deben conocer, estos chequeos generales que uno va a hacer una persona joven y entran a uno de estos lugares y le hacen estudios de todo. Incluso estudios que está demostrado que hacerlos en personas sin indicación aumenta el riesgo de falsos diagnósticos que derivan en falsas intervenciones quirúrgicas, falsas medicaciones, que tienen efectos adversos. Ajá. Así que este chequeo general que uno hace, porque sí, recomiendan una vez por año, no sé, ¿no se hace en otras partes del mundo, solo acá? Claro, lo que uno debiera hacer, el chequeo general, es que vaya a ver un profesional que lo conoce, que lo viene viviendo otros años, que lo revisa, que lo escucha, que lo habla, y que ve qué estudio le tiene que pedir, si es que tiene que pedir algún estudio. En la mayor parte de las personas jóvenes no hay que hacer ningún estudio complementario para chequear que esté bien, simplemente con la revisación, el interrogatorio, es suficiente. Pero esto de que una persona joven se haga, por ejemplo, una ergometría, que es estos estudios de esfuerzo cardiovascular, no teniendo ningún antecedente cardiovascular, está solamente indicado en deportistas de alto rendimiento. El resto no tiene indicación sobre esto, y hay más riesgo de que el estudio dé mal y tener una falsa intervención. Bueno, esto es típico y pulida por todos lados. Es un gasto innecesario y que tiene que ver más con el marketing y con la salud. Y no se llevan bien el marketing y la salud, generan conflictos. Mirá vos esto, qué interesante lo que comentas, la verdad que no lo sabía para nada, y a mí de hecho me pasó lo que estás diciendo, de esto que parecía que tenía un problema, un soplo cardíaco o había tenido algún problema y después resultó que no era nada. Claro, y eso es angustia, son muchos estudios, absolutamente, para el sistema. Sí. Eso pasa todo el tiempo. Yo como médico trabajé mucho tiempo de explicarle a los pacientes los estudios que le habían dado mal y que estaban mal indicados. Porque muchas veces llegaban personas jóvenes para esa consulta equivocada. Bueno, el sistema no puede tener esta libertad de que cualquiera elija porque las personas, los pacientes, no tienen el conocimiento para saber qué es lo mejor y qué es lo peor. Si se lo dice a alguien que tiene una supuesta autoridad, van y lo hacen. Muchas veces hay sobremedicalización, por eso, uso de medicamentos innecesarios. Para que esto suceda mejor, tiene que haber
pautas de trabajo, pero si el sistema está desorganizado porque está desintegrado, las pautas de trabajo son ineficientes, no llegan a todos. Por ahí la gente no tiene mucha conciencia, pero esto que nosotros hacemos habitualmente en sistemas como Estados Unidos, por ejemplo, todo se paga aparte y se paga carísimo. Una radiografía la pagás $100, un análisis de sangre la pagás. El otro día una amiga que vive en Nueva York me dijo que una consulta con el médico clínico le costó $600. Claro, bueno, que acá se esté cobrando arriba de lo que pagan las obras sociales es una barrera enorme, está empezando a pasar, que hay que trabajar, hay que abordarlo, hay que evitarlo, porque si no va a terminar sucediendo que aquellos que más pueden van a acceder a consultas que no precisan y los que más necesitan no llegan nunca a las consultas. El sistema se empieza a deteriorar fuertemente, hay que evitar que suceda eso. Argentina no tiene las condiciones económicas. El sistema de salud de Estados Unidos es malo para lo que es Estados Unidos, pero además tiene otra economía con otra capacidad adquisitiva que nosotros no tenemos de ninguna manera. Hay que evitar que se vaya por ahí. El sistema de salud argentino es bueno, pero tiene que ser mejorado para que sea más justo. Sí, y además es un sistema, el de Estados Unidos, que ya mismo te está evidenciando en los sectores que no pueden pagar esas consultas la cantidad de problemas de salud que hay que no tienen solución allá. Yo te quería preguntar porque tú, mientras hablabas con Fernando, pensaba en esta pandemia de COVID-19 y todos los desafíos que eso trajo, ¿no? No solamente lo que hemos vivido como ciudadanía, de quedarnos en casa, de mantener las distancias sociales y todo, sino también ustedes como funcionarios a la hora de hacer una gran reforma del sistema de salud, tener que habilitar camas de terapia intensiva, de comprar respiradores. Me acuerdo que se había creado una especie de fiebre por los respiradores en el mundo, que Argentina se tuvo que poner a producir a un ritmo en el que no producía. ¿Cuánto de eso, digamos, quedó del sistema de emergencia, del sistema de salud, y en qué condiciones estamos en relación a antes de la pandemia? Bueno, fue realmente trabajos extraordinarios, Sí. toma de decisiones muy potentes, mesas de trabajo articuladas que la verdad que han dado resultados tremendos. Porque nosotros, esto hay un dato que no sé si todo el mundo lo sabe, pero al menos de provincia de Buenos Aires es muy fuerte, porque no solamente es que logramos dar atención a todos y todas con todo esto que decís, ¿no? De compras centralizadas de insumos, de medicamentos, de respiradores, reformas, contratación de mucha gente, capacitación. Todo esto logramos hacer que todos tengan su respirador, su atención de guardia, que no faltara el oxígeno, como pasó en casi todos los países del mundo. Sí. Sino que hay una cosa que pasó en la provincia de Buenos Aires que es extraordinaria, es que además fue equitativo. Es decir, que a los más pobres no les fue peor que a los más ricos. Eso en ningún lugar del mundo que yo tenga registro ha sucedido, y eso es una intervención que nos pusimos a trabajar casa por casa en los barrios más vulnerables para contrarrestar el ataque de las condiciones sociales sobre la salud. Bueno, se logró, la verdad que la introducción de un sistema de salud mucho más potente, las guardias, las terapias intensivas, el sistema de información es de lo más importante que logramos tener. Nosotros articulamos todas las camas de la provincia de Buenos Aires, más del 80% del sector privado y todo el público, y nos permitió hacer 200.000 derivaciones de un lugar a otro, sabiendo dónde estaba la cama y dónde estaba el paciente, centralizadamente. Hoy esto tiene que crecer a un sistema de información que nos permita empezar con la integración de una manera mucho más potente. Y creo yo que lo más importante de todo fue que nos pudimos sentar con las obras sociales, con las prepagas, con las clínicas, con los profesionales, con los sistemas de investigación y tomar decisiones de conjunto. Eso es lo que tenemos que lograr, que se establezca, institucionalice para todas las demás cosas, porque si logramos que no haya inequidad en el COVID, tenemos que lograr que no haya inequidad en las enfermedades prevenibles, en las enfermedades transmisibles como el infarto, la diabetes, que hoy sigue siendo sufre mucho más el más pobre que el sector más acomodado. Muy bien, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.